nuevos modos ajenos a la dirección y el mal teatro llamado convencional. Podremos fabricar nuevas formas, sí, pero nunca nuevos modos. Solo existe un único modo teatral, el que ya esbozó Aristóteles en su Poética y que nunca jamás se ha superado. La inmediatez escénica frente a la mediatez narrativa. Lo inmediato, en donde no media nada entre nosotros los actores y el público, y lo mediato, mediado por la voz del narrador, esto es, la literatura, dramática, poética o incluso cinematográfica. También en el cine existe esa voz, ¿no?, que es la voz del guionista, ¿no?, que es la que media entre el público y el actor. Y para concluir estas reflexiones, quisiera evocar los versos de un queridísimo amigo mío, Premio Nacional de Poesía y además doctor en Filología Clásica, que es Luis Alberto de Cuenca, que en uno de sus poemas lleva por nombre Apología de los Clásicos. Y dice así: nos identificamos con los clásicos. Siempre tendemos a reconocernos en lo mejor de aquello que se encuentra más allá de nosotros, en el reino de los modelos y de los arquetipos, aunque lo mejor sea lo terrible y albergue nombres como Yago, Rábana, Bósola, Hagen, Ali Khan o Esvintus, pero sin renunciar a Otelo, Rama, la duquesa de Malfi, Sigurd Siegfried, el guerrero con máscara o Roberto. Nos divertimos tanto con los clásicos. Su tiempo no es el tiempo de la muerte, es el tiempo sin tiempo de los mitos, nuestros queridos clásicos, un tiempo que ilumina la cárcel de la vida y regala modelos exclusivos para enseñar felices a la gente que nos rodea, padres, hijos, nietos, burlando así la angustia cotidiana y saciando la sed de maravillas que nos caracteriza como humanos. Los clásicos ayudan a vivir y a morir y a olvidar nuestras miserias y a no perdernos por el laberinto sin Teseo ni Ariadna, que es el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bonito, Daniel, muchas gracias. Sí, nos identificamos con los clásicos, incluso con los mitos. Efectivamente, sí, que España además es heredera de buenos mitos, ¿eh? Pues Desde el Quijote que ha mencionado Paco, la Celestina, Don Juan, vamos. Pues somos buenos creadores de mitos, sin duda. Fantástico. Pues ahora os presento a Isabel Ordaz. Nacida en la capital de España, Isabel quiso ser actriz prácticamente desde que tuvo uso de razón. Tomó clases de interpretación de la mano de José Luis Gómez y a principios de los 80 realiza sus primeros pinitos en el mundillo, enrolada en el reparto de varios cortometrajes. En 1986 debuta en la gran pantalla, a las órdenes de Fernando Trueba, en El año de las luces, y desde entonces compagina cine y televisión con la misma buena suerte: Bajarse al Moro, Todos los hombres sois iguales, Yoyes, El calentito o Una hora más en Canarias. Conforman lo más granado de su filmografía. Sin embargo, ha sido en la pequeña pantalla donde ha cosechado sus mayores éxitos y conquistado mayores cuotas de popularidad. Pepa y Pepe, Todos los hombres sois iguales, Aquí no hay quien viva o La que se avecina. Le han proporcionado el reconocimiento por parte del gran público, si bien su amplia experiencia teatral e incursiones puntuales en el cine, como en Todo Mujer, dan buena muestra de su gran versatilidad. También hay que decir que ha editado o publicado 6 poemarios. ¡Qué bien! Bueno, pues ella tiene 22 películas, 25 cortometrajes, 12 series de televisión, entre ellas, de ella, más de 50 episodios. Participó en La Bola de Cristal y en el Club de la Comedia y 14 premios de interpretación. Enhorabuena, qué maravilla. Y bueno, ha participado como actriz Electra de Eurípides y de Aristófanes en la Asamblea de Mujeres y en Las Ranas. Pues cuéntanos tu experiencia y todo lo que tú quieras y te venga bien. Bueno, eso es pasado, ya todo eso es pasado. Bueno, pues el presente. He de decir presente también... clásico. Presente clásico, sí. He de decir también que yo en Electra hacía un pequeño papel, pero sí que es verdad que fue mi primera vez en el Teatro de Mérida, que ahora mismo capitanea nuestro amigo Jesús Cimarro, y sí que hice la protagonista de la Asamblea de las Mujeres, del personaje de Praxágoras, de Aristófanes,
Y qué decir, pues que es un placer, como bien has dicho tú, estar allí ante esa magnitud, porque salir desde la Puerta de Ceres a la arena del Teatro Romano de Mérida es otra magnitud. Y bueno, gracias por estar aquí, gracias por haberme invitado, María Victoria. Gracias a ti siempre. Y en cuanto a lo que nos trae o nos ocupa, o la pregunta un poco principal de este asunto, que es la vigencia, una hermosa palabra, yo creo que sí, para mí es transparente, ¿no? Los griegos son fundantes, son fecundadores, venimos de ahí, y está claro que la cultura y el teatro clásico, más concretamente, es vigente en la medida que lo es la memoria, ¿no? Somos memoria. Yo, por mi parte, estaría viviendo continuamente en nuestros tres tiempos existenciales: el pasado, el presente y el futuro. Somos eso, recogemos un legado, recogemos un testigo y tenemos que interactuar con él. Así lo veo yo, con la esperanza de que los que vienen detrás también interactúen con nosotros de alguna manera, con lo bueno o lo malo que habemos de dejar, ¿no? Y sí que es verdad que nos interpela, nos desafía como profesionales de ello. De esto luego supongo que hablará también Cimarro, pero ahí están todos los versionistas, adaptadores, etcétera, porque evidentemente hay dos puntos, ¿no? Que a mí me interesan mucho. Por un lado es la forma y por otro lado es el fondo. Como forma, evidentemente, ya lo decía Nietzsche, que se ha citado por estos grandes compañeros de mesa tan eruditos, pues nada, el teatro griego no se puede hacer, no es representable, porque no, hemos perdido las huellas. Supuestamente de la forma, no le faltaba razón. También del fondo, porque el espíritu de ese mundo, de alguna manera, a la hora de profesionalmente traerlo a la sensibilidad contemporánea, pues presenta algunos problemas. Insisto, o sea, hay que versionar, hay que adaptar, están los dramaturgos que hacen auténticas filigranas para ello, porque es difícil adaptar, creo que lo ha dicho Francisco antes, es una tarea, ¿no? Por un lado respetar el origen y por otro lado, evidentemente, hablar para otros espectadores que no conocen aquello o lo conocen poco, ¿no? Entonces hay que recuperar a la gente joven en el teatro, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, creo que presenta un problema. Yo para los directores también, como vistes, ¿no? No se trata de hacer antropología, que también estaría muy bien, antropología con el teatro, ¿no? Respetar y bucear en las formas arcaicas de esta cultura y investigar sobre el coro y ponernos las máscaras y saber. Es difícil en cualquier caso, porque el espíritu de la sociedad griega o del teatro griego, al menos, como bien se ha dicho aquí también, es muy ritualista. Entonces había un sentido grande de comunidad. Se iba a misa, de ahí la catarsis, efectivamente. Había una búsqueda colectiva del éxtasis comunitario, ¿no? Desde esa perspectiva, los ritos contemporáneos, nuestra sociedad no busca nunca ese diálogo abierto con la trascendencia, que es lo que buscaban ellos. Eso, de alguna manera, se ha desvanecido. Ahora tenemos el fútbol, tenemos las series, tenemos el botellón, los maravillosos, pero de alguna manera no buscamos la trascendencia. En ningún caso creo que tampoco busquemos mucho la inmanencia, y lo único que buscamos es la inminencia, es decir, hay que atrapar a ese espectador y a esa espectadora joven que está distraído permanentemente con una multitud de estímulos, ¿no? Esos son los desafíos en cuanto a la forma, ¿no? Evidentemente es fascinante, ¿no? Investigar ahí, y las directoras y los directores pues se ponen a ello y montan los espectáculos. Yo recuerdo, he visto algunos, pero concretamente el que yo actué, como decía antes, pues estaba ambientado en los años 20, que es una manera de acercar en el tiempo aquello que está tan lejano, ¿no? Entonces, pero es lícito, hay que hacerlo así, porque
nos plantea la forma de esa niebla que han dejado detrás estas maravillosas gentes. En cuanto a las formas, un espíritu que de alguna manera se ha transformado muchísimo, como decíamos, ¿no? Pero en cuanto al fondo, a mí me parece que seguimos viviendo de ello, seguimos escribiendo sobre ello, seguimos conociéndonos a través de ello. Los mitos son un fondo inacabable de ejemplos, y en este sentido pues seríamos mala gente, seríamos bastardos si dejáramos morir esa heredad tan inmensa, ¿no? El fondo, en cuanto al fondo, me gustaría un poco puntualizar, para hablar de este asunto, sobre una de las magnas obras, una cima, que es Medea, que yo estuve a punto de hacer en un momento determinado. Hubo un proyecto que luego no se hizo, porque esto es así, hay muchos siempre proyectos al retortero, pero unos salen, otros no salen. Entonces, evidentemente quería apuntar un poco más con respecto a mi oficio concretamente, que es la interpretación. Una cosa muy curiosa: cuando yo intentaba aproximarme al personaje de Medea, yo decía, ¿y esto cómo se hace? Porque desde el siglo XX, yo creo que desde las vanguardias más o menos, pues la interpretación, ya un poco en el XIX, con toda la escuela rusa de Chekhov, pues, bien, este asunto de Stanislavski, la cosa ha cambiado muchísimo, ¿no? Nuestro acercamiento como actores a los personajes son acercamientos psicológicos. Por supuesto está el cuerpo, el entrenamiento del cuerpo y el entrenamiento de la voz, como decías tú antes, algo fundamental. Las emociones, la imaginación, pero está el yo. El yo del actor se ha impuesto, y a veces, demasiadas veces, de manera desvergonzada desde mi punto de vista, sobre los personajes. A la hora de coger un texto, un personaje clásico, esto es inviable, porque van más allá, porque no es un yo. Psicológicamente Medea no es un yo. Medea es un personaje titánico, evidentemente es una historia que representa el mundo de la noche, es una antiheroína, en cualquier caso, si no una heroína, al menos lunar, representa lo oscuro. Es por otro lado lo que admiraba también Nietzsche de los griegos, ¿no? Ese acercamiento, ser capaz de mirar a la noche a los ojos, ¿no? Que es lo que hace, que es lo que representa Medea. Una tipa, como en un momento determinado en el teatro isabelino representa a Lady Macbeth también, ¿no? Es alguien poderosísimo que no le asusta las fuerzas oscuras de la naturaleza, porque no es una cuestión moral. Estamos en otro asunto, en otro nivel, ¿no? En otro rango. Dioses, semidioses, ella era esposa, era mujer, etc. Pero Eurípides la coloca en un territorio, en una interfase entre lo humano y lo divino, hija de reyes, nieta de dioses, de Helios, del sol, y al mismo tiempo, y esa esquizofrenia es interesantísimo, porque como actriz te da la mano para hacer una cierta psicología, humilde psicología, en el mundo o en el ámbito de las pasiones, y por otro lado, sin embargo, te hace crecer, representar formalmente algo que va más allá de ti. Con lo cual, la forma para representar a ciertos personajes es necesario. No es lo mismo decir, bueno, pues me ha puesto los cuernos, que seguir el itinerario lírico y poético de Eurípides, ¿no? Entonces, he señalado, por hacer un paralelismo entre aquello y esto, entre el clásico y el moderno, o nuestra sensibilidad, como decía antes, contemporánea, una serie de aspectos de los que habla Medea. Medea no solo dicen, puede ser efectivamente un drama sexual, se puede subrayar el tema de género, el tema feminista, sociopatriarcal, etcétera, etcétera. Pero es que habla de tantas cosas, Medea. Luego, si hay tiempo, leeré un poquito de la obertura de la obra, que además no habla Medea, que habla la nodriza. Es un personaje delicioso. Junto con Jasón.
representa también tantas cosas. Todos son interesantísimos, ¿no? Medea no solamente es una tipa rígida, acosada por la ibris, que creo que es su gran pecado, que es el orgullo de casta, el orgullo de sentirse representante de un mundo arcaico que vive con emociones e ideas absolutas. Esto imprime carácter, hija de reyes, acostumbrada a ser obedecida. En ese eje rígido, alrededor del cual circulan una maravillosa corte de personajes que de alguna manera inauguran la modernidad. Eso es lo que tiene Medea, que de alguna manera, como también Hamlet, inaugura una cierta modernidad. Y esos personajes son representados por un lado por Jasón, porque ¿quién es Jasón? Aparte de ser, se le ha interpretado como el típico macho alfa. Sí, lo es, quizá, pero era la época también. Tampoco nos podemos circunscribir de esa manera tan absoluta a estos términos tan modernos o esta reivindicación tan legítima pero tan contemporánea. Entonces, representa al político. Jasón es un político tan moderno, ¿no?, en la época. Es el que pacta. Jasón es un tipo que la propone pactar a Medea. Es maravilloso cuando me pareció que esto me lo sugería, ¿no? Porque él se encuentra, y otra de las cosas importantísimas de Medea es que los dos son exiliados. Se está hablando sobre el exilio. Ellos huyen, son emigrantes. De hecho, Anuil tiene una obra fantástica que la presenta a ella al principio. La obertura de la obra es ella y la matrona en cuclillas, en una hoguera, detrás de un carromato, que seguramente es el carro en el que ella sale de escena, pero ya hecho polvo, y como dos cíngaras, dos asquerosas caucasianas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, la modernidad de los temas es absoluta. Me gusta muchísimo esa dialéctica que existe entre Jasón como alguien que invita a lo rígido, a lo arcaico, a pactar. No tenemos más que esto, Medea. Yo quiero que los hijos que tenga con mi nueva esposa sean hermanos de tus hijos y puedan vivir en un territorio de poder y protección, que es el ser hermanastros de los hijos de los nietos del rey, ¿no? Esto me parece maravilloso, ¿no? Ya no es solamente el tipo que la traiciona, el que la pone los cuernos. Es alguien que me parece que dentro de la macroestructura de la obra inaugura algo muy interesante. Creo que Eurípides, corregidme si me equivoco, pero era uno de los más modernos, ¿no?, más allá de Sófocles. Tú has dicho, me parece, que introducía términos psicológicos ya en la obra, ¿no? Y por otro lado está la nodriza, que es el sentido común, que habla de cosas que habla el pueblo y habla de moderación, algo muy importante, y que demuestra una vez más la tragedia no es una cuestión moral, sino una cuestión de salud. Antes decíamos que los hospitales daban pie a que se celebraran estas obras de teatro. Entonces, esa cosa religioso-laica que tienen tan hermosa que tienen los griegos, ¿no?, que tanto me imagino seducía otra vez de nuevo a Nietzsche. Entonces, hay tantos temas. Esto, como decía, la inauguración de la modernidad del hombre cínico, que es Jasón, porque es un político, por lo tanto es un cínico que intenta medrar en la sociedad, ¿no? Intenta, pues se sabe que corre un peligro, ¿no? Mientras que Medea no en ningún caso va a deponer su actitud, porque no la corresponde, porque ya es lo arcaico, es el pasado. Por otro lado está la otra dialéctica que se establece con la nodriza, que es el pueblo, que es la sensatez, el sentido común. Y por otro lado está el exilio, algo importante. Medea, mucha parte de sus parlamentos se defiende a sí misma a partir de intentar dar pena por la pérdida de la tierra de los padres. Vosotros estáis aquí, vosotros o tú, cuando se dirige a esa colectividad que representa el coro, pues tú tienes aquí a tu padre, tienes aquí tu casa, tienes aquí tu tierra. Yo no tengo padre, no tengo casa, no tengo tierra.
Entonces, eso me parece que más vigente que eso, ¿no? Aquí estamos con las migraciones. Es un tema que le interesaba muchísimo, por ejemplo, a una gran pensadora que es Hannah Arendt, durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, cuando de alguna manera ella irónicamente habla de qué son los derechos humanos. Cuando esto explota, de alguna manera nadie tiene patria y nos desplegamos de un sitio a otro, ¿no? Actualísimo, ¿no? Otro tema, por supuesto, es la sociedad patriarcal, la indefensión de la mujer, el sometimiento. Pero bueno, eso es de la época, ¿no? Es una cosa histórica, ¿no? Y otra cosa que me interesa muchísimo, como la figura de Medea, es cómo pasa de la venganza a la crueldad. ¿Cómo hace ese tránsito? No lo sé, porque en ella a la hora de abordarla no se podría hablar de locura, no está en ese rango. Hay mujeres contemporáneas que matan a los hijos y, bueno, siempre ahora se habla de sociopatías, ¿no? Evidentemente, pero también me gustaba la idea de ascender en esa reflexión sobre este personaje que es tan arquetípico, ¿no? Y desde esa perspectiva vemos que a lo largo de la obra Medea empieza hablando de que se va a cargar a la nueva esposa, se va a cargar al padre y por supuesto se va a cargar al traidor. Pero poco a poco se va enredando en su propia bilis y llega a decir en un momento determinado: es la única manera que tengo para morder el corazón de Jasón, cargarme a los hijos. Es estremecedor, porque ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de la crueldad. Bueno, ahí estamos, ¿no? Sociopatías, etcétera, etcétera, que de alguna manera estamos habitados sobre ese destino, o estamos habitados por ese destino que no deja de ser de alguna manera esas fuerzas oscuras que no controlan la voluntad, que de alguna manera para mí el destino es esa dialéctica entre la voluntad y las fuerzas oscuras, lo desconocido, ¿no? Los psicólogos contemporáneos hablan incluso de que el destino no deja de ser el carácter. Si no domeñas el carácter, no domeñas tu destino. Bueno, ya para no alargarme más, hay otro de los puntos de Medea que me gusta muchísimo. A ver si bueno, también se habla de una injusticia. En este sí entra un poco el tema de la cosa de género, ¿no? Como en un momento determinado ambos son socios en la sangre de sus víctimas, son socios del crimen, han matado lo mismo, se han manchado con la misma sangre, ella mata por él mata también por sí mismo, mata, como ya sabéis, a su hermano y le descuartiza y en alta mar echa los pedazos a los tiburones. Es muy cruel, es como las mismas fuerzas de la naturaleza, es una fuerza de la naturaleza desatada, ¿no? Y abandona a su padre, traiciona a su gente, a su tribu, convence, embruja a las hijas de Pelias para que maten a su padre, en fin. Y sin embargo, ella paga. La leyenda negra de Medea la lleva a que todos la teman y que es una fuerza ella encarna la fuerza de lo desconocido y la expulsan otra vez a otro segundo exilio, la va a expulsar Creonte, cada vez más humillada por sus contemporáneos, ¿no? Sin embargo, Jasón no solamente no paga, sino que es izado al poder, se le permite medrar, se casa con la hija del rey, meten a una nueva virgen en su lecho y además le separan de ese binomio Medea-Jasón. Entonces me parece que todo esto es de una actualidad para mí prístina, ¿no? Entonces, pues, habría tanto que hablar, ¿no? El carro, ¿qué hacemos ahora con el carro? ¿Cómo terminamos Medea? ¿Qué pasa? ¡Ay, sacan el carro todavía! El carro, es decir, esto, ¿qué dice lo del carro? Y que ya sabéis que se la llevan con los dos hijos muertos en un carro conducido por dragones alados, es decir, ella no paga. ¿Qué pasa con la culpa? ¿Qué
pasa con la culpa? Digo, que forma parte de nuestro genoma, la culpa, porque somos un cruce entre los griegos y los judeocristianos, ¿no? ¿Qué pasa? Ellos no, los griegos no están ahí, ¿no? Lo retiran, el Deus ex machina, porque no, ella está entre lo humano y lo divino, ¿no? En este sentido, al muy, por ejemplo, más moderno, la suicida. Y Woody Allen, que tiene una maravillosa, hablando de vigencia de la tragedia griega, Woody Allen bebe de la tragedia griega, intenta una y otra vez hacer cosas con ella, una musical, etc. Pero hay una película extraordinaria que si la habréis visto, si no os recomiendo, que es Match Point, una de las películas más extraordinarias de Woody Allen. Es una tragedia contemporánea y bebe continuamente de las fuentes de los clásicos griegos, ¿no? Y aquí el héroe, el pequeño Jasón, nos regala una maravillosa, inquietísima mirada porque comete un crimen que no es castigado, y Woody Allen le acerca la cámara, pero como ya no hay carros, como ya no hay dioses, pues nos regala una extraña mirada que yo traduzco entre el nihilismo, un desdén nihilista, un aburrimiento existencial tremendo y una suerte de tristeza infinita. Entonces, bueno, claro que existen paralelismos, yo creo que la vigencia es total. Muchas gracias. Una actriz de comedia. Soy, pero no, vas a ser Medea. Eso está muy... Muchas gracias, Isabel, muy profunda y muy cierto lo que has comentado y dicho. Y aquí va a quedar, y ahora nos viene Jesús Cimarro. Bueno. Madre mía, tú eres un crack, tú eres el crack de la producción teatral. Presidente de la Academia de las Artes Escénicas de España, director del Teatro Reina Victoria, director del Teatro de la Latina, director del Teatro Bellas Artes de Madrid, desde 1988, con 23 años, se hace Pentación. Él es el director de Pentación Espectáculo, una iniciativa empresarial de producción y distribución teatral, que incorpora la gestión del teatro, Bellas Artes y el Teatro La Latina. Desde 2012 es el director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que ha sido reconocido con la Medalla de Extremadura. Ha dirigido las 4 ediciones de los premios Ceres, es presidente de la Asociación de Productores y Teatros de Madrid y es a su vez presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas Productoras de Teatro y Danza de España, miembro de la Federación Europea de Empresarios de Espectáculos y del Consejo Regional de Cultura de la Comunidad de Madrid, autor del libro Producción, Gestión y Distribución del Teatro en España, del que está preparando la 4ª edición para 2000. Ya estará ya a puntito, 2021 estamos ya. Es docente del máster, ¿no?, en Gestión Cultural de la Universidad Complutense y de El Mundo, entre otros. Ha sido reconocido con numerosos galardones como la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, el Premio Favoritos, el Premio Pop Eye de Teatro y el Premio Max al Mejor Empresario Teatral, entre otros. En 2018, Forbes Business posicionó a Cimarro entre las 100 mentes más creativas. Pero si llegan a hacer 30 mentes, también sale. Enhorabuena, Jesús, no has parado, no para. Y Jesús Cimarro es un poquito tímido, que me ha preguntado varias veces de qué hablo. Digo, pero no has parado de hacer teatro y también teatro clásico. Y ahora tenemos en La Latina una obra maravillosa que tenemos que ir todos sobre Quíquero. Cicerón, venga, adelante. Pues muchísimas gracias, Victoria. Dar las gracias a esta casa. Si me permitís, yo voy a quitarme la mascarilla porque prefiero hablar muchísimo para que se entienda mejor.
hablar el último tiene sus pros y sus contras, pues ya se ha dicho todo, se ha contado desde los distintos puntos de vista este maravilloso título que es La vigencia de los clásicos. Yo he producido más de 200 espectáculos de teatro y de los primeros que produje cuando fundamos Pentación con Alonso de Santos, el Brujo y Gerardo Maya fue un Miles Gloriosos de Plauto, que fue la primera aproximación que tuve al teatro clásico, al teatro grecolatino grecorromano, y estrenarlo en ese marco incomparable que es el Teatro Romano de Mérida, pues era de una responsabilidad absoluta. ¿Quién iba a pensar que años después dirigiría yo el Festival de Teatro Clásico de Mérida? Pues bueno, la vida da esas sorpresas. Yo vivía en la calle Toledo 69 en el año 90 y veía las colas de Lina Morgan, cómo llenaban el teatro, y yo decía, algún día trabajaré en ese teatro. La vida me dio tantas vueltas que al final, en el año 2010, le compré a Lina Morgan el teatro. Es decir, bueno, la vida está llena de muchas sorpresas y sobre todo de objetivos que de alguna manera a lo largo de mi carrera como productor y distribuidor y director de espacios culturales, de espacios teatrales, me han hecho ver que todo lo que estamos haciendo emana de los griegos y de los romanos, que todo está hecho, que Shakespeare, que Molière y que muchísimos autores del siglo de oro, por no decir autores contemporáneos, tanto españoles como extranjeros, han mamado, perdón, la palabra de esas fuentes. Paco ha nombrado muchos títulos, de los cuales yo soy productor. El Anfitrión, que hizo El Brujo, La Dulce Cársina, que es un texto inacabado, que se encontró con el tiempo, que no estaba terminado, que estaba en la mayor parte de la pieza sin acabar, uno se encontraba, y que Alonso de Santos la recreó. Yo creo que hablando de los autores, de las autoras, de los directores y directoras que han pasado por mi trayectoria profesional y que han trabajado en Mérida, Alonso de Santos yo creo que es uno de los autores que más ha representado en Mérida, donde hemos hecho comedias de Plauto, de Terencio, como El Eunuco, que yo he hecho dos eunucos, el eunuco que hizo la versión José Luis Alonso de Santos y el eunuco que hizo Petantón Gómez y Jordi Sánchez para Pepón Nieto muy recientemente en Mérida también. O títulos como El banquete de Platón, que dirigió Iago Pericot, o Yo Claudio, que cuando nos planteamos hacer Yo Claudio nos decían que estábamos locos porque adaptar al teatro, porque nunca se había hecho. La historia de Yo Claudio, la novela de Robert Graves, los dos tomos, que son más de 1000 y pico páginas, adaptarlas al teatro, y yo creo que el trabajo que hizo José Luis Alonso de Santos de esa novela, y que luego la estrenamos en Mérida en el año 2004 con Héctor Alterio protagonizando el personaje de mayor de Claudio, es un antes y un después, porque creo que llenamos 10 días el Teatro Romano y realmente fue una aventura excepcional. Yo tengo dos etapas con los clásicos, una como productor y otra como director artístico y gestor del Festival de Mérida desde el año 2012. Como productor he tenido experiencias de cómo se tenía que montar un espectáculo en ese marco incomparable que es bien jodido, con perdón, porque es muy complicado
Pues estamos hablando de un teatro de 50 metros de embocadura por 6,5 de fondo, en un teatro de 3.000 localidades. Un teatro maravilloso que cuando te subes a ese escenario, que yo me he subido un par de veces, no a actuar sino a hablar, da un cangue, y yo admiro totalmente la labor que hacen los actores y las actrices en ese escenario, porque hay que tener muchos bemoles para subirse a ese escenario y representar. La grandiosidad y sobre todo, estamos hablando de un teatro que tiene más de 2000 años de historia y que en estos momentos el Festival de Mérida es el único festival de temática grecolatina, grecorromana que existe en el sur de Europa. Hasta hace bien poco en Italia y en Grecia los festivales que había en Epidauro o en Atenas eran de temática grecolatina, grecorromana, pero por desgracia en el mercado no hay espectáculos, no se producen espectáculos. Y en España tampoco se producían muy pocos y se producían para Mérida, nada más, y que luego no tenían ningún otro recorrido. Cuando a mí me plantearon la dirección del Festival de Mérida, tuve muy claro que había que recuperar textos que nunca se habían hecho. Había que proponer a dramaturgas y a dramaturgos textos clásicos, a dramaturgas y a dramaturgos que nunca habían hecho textos clásicos, y eso era un riesgo muy grande, pero soy una persona que me gusta el riesgo y me gusta la apuesta, apostar por nuevos talentos, es decir, la combinación de la gente consagrada y las gentes que empiezan en este mundo. Por eso, a lo largo de estos tiempos he producido y he gestionado espectáculos y he encargado espectáculos a autores como Paco Becerra, que viene de la parte más alternativa, y ha hecho una Fedra para Lolita Flores. Es decir, me gusta la combinación, me gustan las mezclas, porque las mezclas pueden salir bien o mal. Siempre en la apuesta está el riesgo de acertar o no acertar. Y sobre todo una de las cosas que me planteé cuando asumí la dirección del festival es a qué público nos dirigimos. El festival venía de una situación muy compleja, muy difícil, donde el público había dejado de ir por distintas razones y había que dar un vuelco a la programación, y tenía muy claro que había que combinar, como he dicho, lo clásico y lo contemporáneo. Y sobre todo lo que más me interesaba es llegar a los nuevos públicos. ¿A qué público me tenía que dirigir? Yo siempre digo que el público de 50 para arriba es un público cautivo, que no hay que decirle nada, tiene la voluntad de ir o no ir a una propuesta escénica. Ahí está en su libre elección. Lo complicado es conseguir que el público de 18 a 50 años vaya. Porque es un público que no está habituado a ir al teatro, y ya no te cuento al teatro clásico de temática grecolatina grecorromana. Por eso había que plantear proyectos que fueran hechos por gentes cercanas a ese público y a esas edades, que dramaturgas y dramaturgos trabajaran los textos clásicos desde una visión actual, intentando, es una de mis obsesiones cuando me siento con los autores, los directores, las directoras, las autoras, que intenten respetar la obra original lo máximo posible. Evidentemente, con absoluta libertad, trabajando los textos y trayéndolos al lugar que quieran, pero intentando respetar.
intentando que sean lo más atemporales posibles para que lleguen a la espectadora y al espectador de hoy. La media de edad del público de Mérida estaba en 60 años. Creo que mi reto estaba el conseguir que bajara esa media de edad para que el público más joven pudiera acceder. En estos momentos la media de edad está en 44 años. Hemos conseguido algo que creo que es fundamental, que el público joven de 20, 30 años que va poco al teatro vaya a ver espectáculos de temática grecolatina, grecorromana, con la combinación de nuevos talentos y de figuras consagradas, de personajes conocidos de la televisión y del cine y de grandes profesionales de la escena que igual no son tan conocidos, pero que son excelentes actrices y excelentes actores. Esa combinación que desde el inicio de cuando fundamos Pentación nos dieron hostias por todos los lados, porque intentábamos hacer una tercera vía entre lo más comercial y lo más cultural, esa tercera vía que combinara lo cultural con lo comercial, que no es fácil, que por eso tiene ciertos detractores, y que yo creo que después de 33 años dirigiendo una empresa cultural, una empresa teatral, que tiene el mismo nombre y el mismo CIF que el primer día que se fundó, en estos tiempos tan complicados, esa decisión que tomamos de esa tercera vía ha funcionado. Y esa decisión de esa tercera vía es la que de alguna manera marqué en Mérida. En Mérida yo asumí un festival con 52.000 espectadores y en estos momentos hay, quitando el año pasado, un año complicado, que también hubo festival, el de la pandemia, en 183.000 espectadores. Pero el Festival de Mérida, a mí me dicen, bueno, pero claro, que todo lo haces comercial, y digo, no todo es comercial, porque hacer unas troyanas dirigidas por Carmen Portacelli en una versión de Alberto Conejero, Heavy, no es nada comercial, o hacer unas amazonas dirigidas por Magui Mira. Uno de los temas que tuve muy claro también era el tema del género. Tenía muy claro que quería dividir entre los héroes y las heroínas, entre las grandes heroínas como Hécuba, como Medea, como Fedra, como grandes tragedias como las troyanas, como Penélope, como las amazonas, por decir títulos que hemos representado y que estaban protagonizadas por mujeres. Tenía muy claro que las mujeres, que en los textos clásicos no hay tantas protagonistas, tantas historias de mujeres, pero sí hemos trabajado en textos para que la mujer estuviera representada tanto en el ámbito de la actuación como de la dirección, como de la autoría. Magui Mira, Pilar Almansa, Juana Escabias, Marta Torres, Carmen Portacelli, es decir, dramaturgas que han trabajado textos contemporáneos, o dramaturgos como he mencionado, Paco Becerra, Luis Luque o Eduardo Galán o Alberto Conejero, por decir algunos de los más recientes, de los dramaturgos más contemporáneos, combinados con dramaturgos como poetas, como el actual director del Instituto Cervantes, o Vicente Molina Foix, o el propio Alonso de Santos. Es decir, por decir algunos nombres de gentes que están trabajando en versiones que yo siempre he pedido que intenten acercar lo más posible al lenguaje que en estos momentos tenemos en la actualidad. Pero un festival no solo se compone de representaciones, sino de exposiciones y de conferencias. Conferencias donde yo he traído a gran cantidad
de profesores universitarios, de teóricos, que incluso algunos me han criticado, que me han hablado de... Ha habido teóricos que me han dicho que he hecho versiones muy obscenas o que no eran acordes. Me acuerdo de un teórico, que no voy a dar su nombre, que me decía que era una vergüenza que en la Asamblea de las Mujeres se decían tantos tacos. Y yo decía, ¿pero usted ha leído el original? Porque en el original hay tacos a más no poder, que lo que hemos hecho es limpiar y quitar tacos. Es decir, que hay gente que parece que ha estudiado mucho y no ha estudiado tanto. Hay gente que piensa, a mí me han hablado de cómo se tiene que representar, y yo les he dicho, claro, es que esto estuvo aquí hace 2000 años y lo estaba viendo cómo se hacía, ¿no? Porque es que yo no estaba, y evidentemente si usted estaba me puede informar de cómo se hacía. O de críticos que me explicaban cómo se tenían que hacer las obras, y yo les decía que tenían razón y que esperaba que las próximas críticas las escribiera con cincel en piedra, porque eso es la arqueología. Es decir, evidentemente, desde la posición de una figura como un director artístico, un productor, cómo se tratan los clásicos, hay muchas maneras de cuestionarlo, pero creo que la mejor manera es la que al final el público decide si va o no va. Creo que en Mérida nos engañan. Ahí el público es inteligente, yo tengo un respeto absoluto al público, evidentemente no todo me interesa. A mí, cuando soy una persona que no paro de escuchar, de saber qué es lo que demanda el público, porque yo produzco y dirijo para el público, porque en definitiva es el que está en el patio de butacas. Cuando decide comprar una entrada, es el que decide qué ver y que le puede interesar o no interesar. Yo pregunto mucho cuando gente, sobre todo, que compra abonos y se ve 4 y 5 obras y me dicen, pues me han gustado de las 4 que he visto 3, o me han gustado 2. Y yo digo, me alegro, porque es decir, un festival se programa con una variedad, para una gran variedad de público, y los públicos son muy distintos, muy diversos y muy variados. Y al público siempre hay que respetarlo. Y el público siempre, aunque ahí a mí me lo pueden cuestionar, el público es sabio y decide a qué ir y qué no ir. Puede acertar o no, eso es otra disquisición, pero es el público el que al final decide qué ver. ¿Y qué vemos en los clásicos? Vemos historias milenarias que tratan temas que están en vigor y de una auténtica vigencia en la actualidad. El amor, los celos, la muerte, el más allá, la vida en general. Eso es lo que son la mayor parte de los clásicos. Y yo me quedo con eso, con que los clásicos son la actualidad. Porque cuando vemos en el Parlamento cómo actúan, nos recuerdan a las intervenciones de Sócrates o de Cicerón. Por eso les recomiendo que vayan a ver Cicerón. Y aquí hago publicidad al Teatro La Latina. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy bien, enhorabuena por todo lo que has hecho. 200 me parece poca, ¿eh? Yo creo que
Yo creo que son más. Francisco, ¿quieres intervenir? ¿Queréis una segunda ronda? ¿Le damos la palabra al público? Sí, son las 8 menos 10 ya. Bueno, pero hay tiempo y además hemos dicho que vamos a ir al salón de actos porque es muy especial, ¿eh? Tiene 3 entradas, 2 de ellas a los lados muy grandes, claro, para los dioses tenemos que ir. Vamos a ver, hay un micro que tiene Rosa. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Yo quería simplemente... Venga. No voy a poder ir al salón de actos. La última vez que fui fue la noche de Más Estrellas hace 2 años, que me tocó el pregón inaugural y tuvimos aquí un acto magnífico, ¿no? No, estoy realmente contentísimo de esta intervención y resumiendo un poco lo que han dicho, lo que yo quería decir, creo que siempre que se discute la adaptación, siempre que se trata de una cuestión de estas, yo tengo el principio que enunciaba Nietzsche en El caminante y su sombra, que decía que todo creador tiene que tener como, Alfonso Vallejo, tiene que tener como modelos los creadores anteriores e intentar vencerlos con gracia, de modo que se note la sujeción y la victoria. Esa es la verdad. Alfonso Vallejo me llama a las 6 de la mañana, a las 4, a las 3, etcétera, etcétera. Si yo le cojo y le digo que estoy aquí ahora, pues madre mía. O sea que perdone por esta cosa, pero yo creo que esta versión de Nietzsche, de que realmente son los modelos y tenemos que tenerlos como antecedentes e intentar adaptarlos con gracia. En la cuestión de la adaptación se discutía mucho en el cine. ¿Por qué adaptar, no? Y decía André Bazin, dice, no pasa nada con la adaptación. El que conoce el original, ahí lo tiene, puede ir. Y el que no conoce el original, gracias a la adaptación o la recreación, puede ir y eso hemos ganado para el teatro, para el cine. Yo, perdonen felicito a todos mis colegas que han estado mejor que yo, felicito a la asociación, a las 8 había quedado. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Saludos a Rafael Gordón. Gracias de tu parte. Isabel, por favor, nos has dicho antes que había un texto. Bueno, hay que vas a decirlo con todo tu corazón. No. Bueno, no sé si tenemos tiempo, no sé si la gente quiere preguntar. No, es un poco... Luego van a preguntar. Nada, al hilo de lo que decíamos antes de la multitud y la polisemia que tiene Medea de temas, que es maravillosamente. Ya se abre la obra con un parlamento de la nodriza que es maravilloso. Ya no nos ponen antecedentes, es curioso, porque no se trata del suspense ni del MacGuffin que decía Hitchcock, ¿no? Con estas cosas. Ya en el propio devenir de la obra está el placer en escuchar. Al fin y al cabo el lenguaje crea realidad, o así lo pienso yo, ¿no? Entonces la nodriza ya nos pone en antecedentes y va un poco desgranando cuáles son los temas que es a los que antes me he referido, ¿no? Empieza con una interjección maravillosa que ya va diciendo que aquello va a ser un desastre o una maravilla. Y dice, ojalá. Inaugura un poco el paso al deseo, ojalá esto pase bien, o por el contrario, ojalá no hubiera pasado y nos anuncia el desastre. En fin, leo así someramente. Ojalá que en su viaje a la Cólquide no hubiera volado jamás la nave Argo atravesando las Simplegades, esas rocas sombrías. Ojalá que el hacha no hubiera talado jamás en los bosques del Pelión los pinos transformados en remos en manos de los guerreros con más bríos. Ojalá que jamás hubieran partido. No habrían regresado trayendo para Pelias el vellocino de oro. Si así fuera, nunca mi señora Medea habría zarpado hacia las torres de la tierra de Iolco, con el corazón hecho una llaga en su amor por Jasón. Y no habría instigado a las hijas de Pelias a matar a su padre, ni habría venido con su marido y con sus hijos aquí, a Corinto,
poniendo sus empeños de fugitiva en agradar a la gente de esta tierra y plegándose en todo a su Jasón, porque salva su matrimonio la mujer que no le levanta la voz a su marido. Ahora todo le es hostil y la pone enferma hasta lo que para ella es más querido, porque Jasón ha traicionado a sus hijos y a mi propia señora. En Tálamo Real se acaba de acostar con la hija de Creonte, el rey de esta región. Y en su desdicha, Medea, deshonrada, a gritos invoca los juramentos, apela a la unión de sus manos en su boda, rito de la fidelidad suprema. Que en testigos se erijan, pues, los dioses del pago recibido de Jasón. Día tras día, consumida en lágrimas, yace en ayunas, abandonando su cuerpo a los pesares, pues se siente ultrajada por su esposo. Con ojos abatidos del suelo no despega la cara. Lo mismo que una roca o una ola marina, está sorda a las palabras de aliento de los amigos. Y si alguna vez vuelve su blanquísimo cuello, ensimismada llora por su buen padre, su tierra, sus palacios, todo lo que traicionó para irse con un hombre que ahora la colma de ignominia. La desdichada ahora ha aprendido bien lo que no ignoran los esclavos, la gran desgracia que es perder la tierra de los padres. Siente horror por sus hijos, ya no disfruta viéndolos y temo que esté tramando algo funesto. Tiene un temperamento muy violento y no soportará ser maltratada. Yo la conozco y tiemblo. Es terrible. A sus amigos no les concede una victoria fácil. Medea, pues bueno, pues hemos llegado hasta aquí. Ya sé que queremos ver el salón de actos, pero si alguien quiere preguntar algo. Venga, Ley, Teresa, Carlos. Venga, Carlos. Bueno, me ha parecido una conferencia maravillosa. Sí. A mí lo que me atrae mucho del mundo arcaico griego es la irracionalidad, ¿no? Todos estos personajes que realmente predatan la aparición de la conciencia del yo. Es decir, es algo como se comentaba antes, creo que por Isabel, donde no aparece realmente el concepto de lo moral. Y a mí me parece simplemente fascinante porque se ve lo que es una especie de agonía, ¿no? De estos personajes que representan la agonía de una sociedad que está pasando de lo que un psicólogo llamaba la sociedad bicameral, ¿no? A lo que es la aparición del yo, de la conciencia, lo que luego quizá en el rito cristiano se llama a partir de ahora tú tienes que pensar por ti mismo y que tienes que elaborar el futuro, y pensar en el futuro es lo que es el abandono de la bicameralidad y la aparición del yo. Y es una agonía increíble, pero a la vez, claro, todas estas personas, estos personajes vivían embutidos en un mundo de los dioses que eran tan reales para ellos como para nosotros lo pueda ser, no sé, los políticos, lo que sea, eran realmente existencias reales. Y hay gente que ha hablado de los estados de injerencia psíquica producidos en estos personajes arcaicos por agentes no humanos. Entonces, a mí es que todo esto me parece fabuloso y quisiera que me recomendaran alguna obra que se pueda ir a ver en estos días.
para ir a verla. No, es que es muy emocionante. Has tenido Cicerón y ya también había estado... Podemos quedar incluso todos un día, por ejemplo, el domingo es más barato, me he enterado. El domingo 14, tú has hecho la oferta. Claro, por el San Valentín. Pues si vamos todo el domingo 14, que hay una función, Sí, una domingo, función. una función. Esto no sé lo que pasa. El micro. Pues allí nos vemos, queridos. Hemos tenido esto y hemos tenido también Tito Andrónico, que es la tragedia de las tragedias. Es decir, que por suerte, lo he dicho antes, uno de mis planteamientos era que no se quedaran en Mérida los espectáculos. Y eso lo he cumplido, y en estos momentos hay circulando 4 o 5 espectáculos por todo el país, comedias o tragedias. Hay una Antígona, hay un Anfitrión, está el Tito Andrónico, está un Cayo César y Cicerón. Es decir, que hay espectáculos que antes no había en la cartelera de los teatros de España de temática grecolatina grecorromana. Hay que recordar que en España hay 16 teatros romanos y que en la última década es cuando se han empezado a utilizar de una forma considerada. ¿Por qué? Porque antes no había producción para esos espacios y ahora sí la hay. Eso conlleva trabajo para los actores, los directores, actrices, autores, es decir, en general, que haya un movimiento y sobre todo, que es la esencia del teatro. Bueno, siempre, yo lo recuerdo, como soy de Málaga, el Festival de Teatro de Ángela Rubio Argüelles, y nosotros, los que hacíamos arte dramático, todos los años, en verano representábamos allí. Pero claro, era otra cosa, era teatro de aficionados. Pero al ver los acarnienses, me entró la vocación. Luego he quedado en poca cosa, pero... A ver. No, nada, yo no tengo ahora mismo una recomendación grecolatina, porque más allá de lo que dice Cimarro, me parece, no sé si en la cartelera de Madrid no hay nada más. Yo te recomendaría, veo que te interesa el tema, hay una apuesta de Luis Luque, por cierto, que no tiene Marat Sade, en el español, que es una excitante dialéctica entre esos dos monstruos, que es Marat y Sade. Peter Weiss es el autor. Luis ha hecho un trabajo, a mí me gusta muchísimo, está haciendo unos trabajos ahora extraordinarios. Las Criadas. Sí, yo soy el productor de Las Criadas. Las Criadas me encantó. Entonces, si te interesa, digamos, un poco este teatro de la palabra o de la dialéctica, aquí vas a disfrutar muchísimo. Además, lo ha hecho de una manera muy despojada. Ha encontrado un lugar, Luis Luque, te lo digo también porque puede interesarte como director, que es muy interesante porque ha despojado el espacio como un espacio diáfano donde deja florecer la palabra. A mí el teatro de la palabra me gusta mucho. Y bueno, es una recomendación. La puesta en escena es impresionante. Está muy bueno, está muy bien. Tenemos que ir. Pero el domingo 14 vemos la de Cicerón.